Hola, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Iberoamericana, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Constelación Buñuel de José Luis Barrios. En esta ocasión contaremos con la presencia del autor, José Luis Barrios, de Andrés Luna, de Andrés Gordillo y de José Babú. Bienvenidos. Pues bueno, buenas tardes de nuevo. Comentaba que no voy a hacer una introducción en absoluto larga, sino más bien me gustaría agradecer, ¿no? Agradecer primero a los presentadores el hecho que hayan aceptado. Para mí es muy importante por dos cosas. Primero, porque hemos colaborado muchos años juntos, entonces hay una cierta cercanía de trabajo que los autoriza un poco a decir lo que ellos quieran, ¿no? Conocen mi trabajo perfectamente bien, entonces creo que nada mejor que sean ellos en esta presentación. Segundo, desde luego a la Universidad Iberoamericana, no solo por la publicación, sino porque este libro es producto de un proyecto de investigación que la universidad en su momento financió. Entonces, sin lo cual, obviamente, esto no existiría, ¿no? No existiría. Entonces a la Ibero, el Departamento de Filosofía en particular, también agradecerle el trabajo. En tercer lugar, a Sandra, que está allá atrás, nuestra editora estrella en el Departamento de Filosofía, que ha hecho milagros con ese trabajo de edición de la Ibero, del Departamento de Filosofía. Lo ha recolocado de una manera importantísima en el ámbito académico. Entonces, Sandra, también muchísimas gracias. Y pues sin más agradecimientos, desde luego a nuestros anfitriones, la cordialidad, la iniciativa y el interés en que esto saliera. Tengo que decir que fue tiempo récord para los tiempos editoriales en lo que logramos sacar este libro. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por esto, porque sé que fue mucho trabajo. Pues entonces empezaríamos en orden de edad, más grande al principio, que no se Joseba. Entonces, Joseba, bienvenido, muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a todos por acompañarnos con su presencia. Y bueno, lo primero es decir que es un gusto estar aquí. Y bueno, que también es un libro, voy a hablar más bien del contenido, obviamente, del contenido teórico quizá más, porque es lo que yo sé más, ¿sí? No tanto el análisis cinematográfico que hace José Luis en su trabajo. Decir que es un libro que yo me congratulo de que lo haya editado la Universidad Iberoamericana con Bonilla Artigas, porque es uno de los productos más que hemos salido de esta colaboración, ¿no? Y que me da mucho gusto que yo publique también con Bonilla, uno de los primeros que se publicaron. ¿No se oye? Mejor, ¿sí? Esto, okay. Fue uno de los primeros que se publicaron en colaboración, en el libro con la editorial Bonilla, y bueno, pues esto ha prosperado y ahora son muchas las colaboraciones que hemos hecho y me dio mucho gusto servir un poco como delegazo entre José Luis y la editorial, ¿no? Y bueno, a ver, quisiera empezar quizá con unas reflexiones más personales, diciendo que en este libro, leyéndolo, ha resonado en mí continuamente la pregunta: ¿qué es un maestro? ¿Sí? Y siento, después de muchos años, porque yo he sentido que muchos eran mis maestros a lo largo de mi vida, ¿no? Pero que quizá maestro no es el que te dio clase, que me dio José Luis, ¿no? No es una persona que haya sido importante en tu vida o alguien que se haya parecido de pronto con algo interesante y te haya influido de una manera u otra, ¿no? Porque en esa categoría yo tendría que decir que hay muchas personas que han sido mis maestros, ¿no? Está Felipe de la Lama, que es un exiliado republicano, esta librería está especialmente vinculada al exilio republicano, descendiente. Pienso en Gilberto Prado Galán, pienso quizá en José Raúl Sánchez, que trajo cosas innovadoras al Departamento de Letras cuando yo empezaba a estudiar, incluso Pepe Alcántara, que fue mi director de tesis, ¿no? Que también José Luis estuvo en ese proceso. Pero con los años siento que la idea de magisterio tiene que ver más bien con algo discursivo, o sea, algo que implica la palabra, ¿no? La idea de cuando leía este libro, un discurso en el que te sigue reconociendo, ¿sí? Porque compartes el mismo horizonte de reflexión
y porque sigues en polémica con la persona que lo enuncia, ¿no? En cierto sentido, ¿no? A ver, los que han sido alumnos de José Luis y lo sienten como su maestro, cuando uno lee algo así como, se busca mejor producir, estoy citando, una suerte de imagen dialéctica, una constelación que dé cuenta de por qué el naturalismo estético puede significar una crítica radical de la representación. O sea, parece que estás en una de sus clases hace 20 años, ¿no? Que fue cuando yo empecé a tomar clases con él prácticamente, ¿no? Y que sigues discutiendo con esas posiciones y que incluso tú sigues produciendo desde ese lugar, ¿no? Y bueno, piensas, o sea, a mí me desatan muchísimas cosas, o sea, pienso en el horizonte de expectativas que teníamos en aquel momento como generación, ¿no? Porque somos toda una generación, del Ibero y de la UNAM, ¿sí? ¿Qué cosas esperábamos que pasaran? ¿Qué pasó finalmente, no? Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué fue lo bueno, qué fue lo malo, no? Y siento que sí, efectivamente José Luis ha marcado, ¿no? Con su discurso, o sea, por sus palabras, por las cosas que escribimos ahora, que enseñamos ahora, a toda esa generación, ¿sí? Quizá no hemos sido, bueno, no hemos pasado por los calvarios que se pasa ahora, ¿no? Con el tema del CONACYT y que luego no tienes trabajo y que quizás tecnólogos, la gran mayoría de nosotros todavía adquirimos plazas en las universidades y no estuvimos en una situación quizás tan precaria como están los jóvenes ahora, ¿no? Pero sí hay que decir que ha sido una generación que quizá ha estado más opacada que la de José Luis, ¿no? Quizá por la presencia de nuestros maestros, sin duda, porque en esa época eran más académicos estrella y eso fue como que desapareciendo. José Luis era uno de esos académicos estrella y sigue siéndolo, ¿no? Pero también porque como que la academia, yo siento que se ha banalizado mucho, ¿sí? Y el haber persistido en este tipo de discursos, a nosotros nos ha hecho decir cosas interesantes, pero cosas que tal vez no estén en boga en los tiempos actuales, ¿no? Con todo el embate identitario que ha habido, el pensamiento como políticamente afectivo, sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de complejidad crítica, ¿no? Parece que el magisterio de José Luis a todos nosotros nos invitó a seguir un poco por su senda y pues eso nos ha hecho quizá decir cosas interesantes, pero no haber estado tanto en el candelero, ¿no? Y eso es una cosa que bueno, hay que agradecerle a José Luis, por un lado, porque creo que ha habido un compromiso ético con la producción académica, pero por otro lado, decir que esta senda también nos ha llevado por un camino un poco de opacidad, ¿no? En el discurso público hoy día, ¿no? Por no haber comprado estas cosas que están en boga actualmente, ¿no? Bueno, por otro lado, quiero decir que es un libro que a mí en lo particular, en mi investigación, me pega durísimo, ¿sí? Porque Buñuel, pues es un exiliado español, ¿no? Yo el libro que está por ahí mío, pues me dedico cerca de 600 páginas que presentábamos aquí el año pasado José Luis y yo, a hablar sobre el exilio español, ¿no? Y justamente una de las tesis que yo sostengo en ese libro, que es contradecida con el libro de José Luis, yo no me percaté cuando lo escribí, porque quizá nunca he puesto tanto el ojo en el cine, es que el exilio español, bueno, hay una discusión interna ahí entre la primera y la segunda generación. Las de la primera la acusan a los de la segunda que no tienen implicación política. Lo cierto es que ni los de la primera generación estaban tan implicados políticamente porque nunca fueron capaces de criticar al imaginario que se construía en México, ¿no? Durante el proyecto nacional revolucionario que acabó en el desastre del 68, ni los de la segunda generación fueron tan apolíticos, porque apoyaron, por ejemplo, mucho la Revolución Cubana, el movimiento español 59 y otra serie de cuestiones, ¿no? Pero el caso es que Buñuel, siendo un miembro por derecho propio, porque estaba en la residencia de estudiantes y porque estuvo con Lorca y porque estuvo con Dalí, porque tal, de la primera generación de exiliados, él sí critica directamente el proyecto nacional revolucionario mexicano, ¿sí? Y eso es una de las cosas que dice, y su construcción estética y su forma de aprender corporativamente los afectos, ¿no? de la población, ¿no? Con cierta imaginería que vende y que reproduce el proyecto cinematográfico, ¿no? Subvencionado por el Estado en ese momento. ¿Quiénes son los dos personajes a los que critica Buñuel directamente o con los que discute dialécticamente, que son el Indio Fernández y Ismael Rodríguez, ¿verdad? Sí, el melodrama y la épica nacional, ¿no? Lo curioso es que Buñuel rompe con ese imaginario y lo hace a través de la técnica cinematográfica, como muy bien
señala este libro, y lo hace, yo creo que con una condición de extranjería que le permite distanciarse de lo que está pasando aquí, y de ahí el mito de que le querían aplicar el 33 constitucional, como bien señala José Luis, cuando en realidad él ya estaba nacionalizado mexicano y esto resultaba imposible. Pero sí es cierto que es un miembro de la primera generación que no se pliega a esa posición acrítica de muchos de los exiliados por el hecho de haber sido acogidos en el país y no atreverse a criticar al régimen que les dio pues, segunda patria en algún sentido, ¿no? Entonces, bueno, todo este proyecto que lo analiza con mucha profundidad José Luis siempre, con sus formas teóricas y críticas de activarlo, tiene que ver con un proyecto exactamente de control corporativo de los aperos, ¿no? Por un lado está esto que comentaba antes, o sea, la vía de la épica, ¿no? A través de películas como Río Escondido, ¿no? Y por otro lado está el paradigma del pobre, ¿no? Que era una forma de interdictar, en cierto sentido, exotizando al pobre, ¿no? Pepe el Toro, el melodrama, nosotros los pobres y demás, ¿no? El melodrama nacional, ¿no? Cinematográfico nacional, era una forma de interdictar, ¿no? A ciertos sujetos, ¿no? Que podían, sí, haber jugado un papel revolucionario, ¿no? Es decir, volver a los pobres conservadores, ¿no? Que es un imaginario que yo, en lo particular, he tenido dos familias políticas en México, sí, y he padecido especialmente, ¿no? O sea, es decir, sí está muy arraigado todavía, incluso a pesar de que pasase el 68 y hubiese una ruptura y un quiebre nacional, ¿no? Con la matanza de los estudiantes y todo eso, sigue siendo un imaginario, o sea, el pobre muy conservador, ¿sí? Muy conservador, ¿no? Ahí juega sin duda un papel la Iglesia Católica, pero también, ¿no? Este proyecto supuestamente laico y revolucionario, ¿no? Revolucionario institucional, ¿no? Entonces va creando, ¿no? Estas ideas teóricas que maneja también José Luis de campo, hábitus, ¿no? Vienen de Bourdieu, ethos, mimes y representación, y cómo eso va creando una fuera, ¿sí? Porque todo este proyecto está atravesado por una serie de represiones materiales a aquellos que afectivamente y militantemente reclamaban una realidad otra para México, ¿no? Pienso pues, en toda la represión a los guerrilleros, pienso en la represión a las huelgas tanto de electricistas como de ferrocarrileros y por último, sin duda, el tema de la represión del estudiantado en el 68. Ya Buñuel, en un pin de los 50, está diciendo que hay un pathos popular ahí que el proyecto nacional está interdictando, el proyecto cinematográfico nacional está interdictando o está invisibilizando y está reprimiendo en cierto sentido también, ¿no? Entonces, ¿cómo articula su reflexión José Luis, ¿no? Para no hacer demasiado largo el cuento, ¿no? Voy a centrar un poco entonces más en lo teórico. El libro de José Luis, o sea, está muy inscrito en lo que ha sido en general su obra, ¿no? Sin embargo, yo siento que hace casi 10 años estábamos presentando otro libro de José Luis en la feria del libro, en Minería, pero siento que esa articulación que él suele hacer normalmente entre Benjamin y Deleuze está muy lograda, ¿no? Quizás sea porque está tan bien aterrizada en esta discusión sobre el cine nacional, ¿no? Bueno, él tiene una forma singular, o sea, transdisciplinaria, que suplementa y dice cosas, o sea, no repite lo que están diciendo los autores. A veces Deleuze y Benjamin en principio no tendrían nada que ver ni por coordenadas de enunciación, ni por escuelas de pensamiento, por sapias, ¿no? de filiación filosófica, ¿no? Y él lo articula muy bien, ¿no? Esta idea de fisura, ¿no? Que introduce el cine de Buñuel, ¿no? Y que justamente revela este pathos social mexicano, ¿no? Y bueno, en fin, centrándome un poco, o sea, la idea sería ver cómo articula Benjamin y a Deleuze. Entonces, ¿no? Entonces, lo primero que yo veo es, me parece interesantísimo, y hay que leer muy fino a Benjamin para darse cuenta de que Benjamin sugiere eso, porque Benjamin es un escritor sumamente críptico. Esta idea de sensación de inicio, ¿no? Que se consigue con el fin, ¿no? Es decir, la posibilidad de que quizá con el proyecto de Buñuel podía haber habido, y eso ha sobrevivido cierta expresión cinematográfica que luego él desarrolla a lo largo del libro, podía haber habido un México otro, un México distinto, ¿no?
quizá más justo socialmente hablando y con más libertad para expresar los afectos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la afectividad, ¿no? Del momento histórico. Benjamin habla continuamente de esto en su obra, o sea, él ve como momentos transicionales en los que las cosas también podían haber dado entrada a un tiempo u otro, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la diferencia que hace entre el mito y la épica, ¿no? El mito y la épica sí tienen un momento de descentramiento que permitiría haber pensado en algo más antropocentrado y menos aurático y erático descentrado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la épica impone al hombre sobre los dioses, ¿no? Y eso es algo que le interesa mucho, por ejemplo, a Benjamin. Otro momento transicional en el que podía haber entrado un tiempo u otro es el tránsito entre la épica y la novela, ¿no? La idea de que la novela introduce la subjetividad, ¿no? Introduce frente a un horizonte de lo común que sacrificaba y volvía excepcional la historia, porque la idea del individuo estaba sometida al interés de la comunidad, la modernidad, ¿no? Y la novela en concreto pueden llegar a hablar, ¿sí? De una especie de comunalidad nueva que se fundamentase en el disenso de los individuos y no tanto en su sometimiento heteronormado a la imposición de la comunidad, ¿no? Claro, luego después también el problema entre novela e información, que introduciría el sujeto de la masa, cambiando ya incluso la propiedad del sujeto, la idea de fragmento, ¿no? La idea de comunidad disidente y todo este tipo de cuestiones, ¿no? El cine, ¿por qué puede ser un principio? Claro, Benjamin está pensando desde Einstein, que José Luis en el libro, pero Buñuel, muchos años después, vuelve a como que inaugurar un principio ya en concreto en la circunstancia mexicana, ¿no? Por esta idea de montaje, ¿no? De imagen en movimiento, frente a la dupla narración sujeto, ¿no? Y que el cine se produce en unas condiciones netamente atravesadas por la revolución industrial, que es producido, como dice José Luis, por el conjunto de aparatos, ¿no? Es decir, la producción en cadena, que pone en entredicho la idea de autoría, ¿no? La irrupción de la técnica y el tema de la recepción masiva, ¿no? Y luego hay otra cosa que José Luis trabaja ya más con Deleuze, pero que también yo creo que tiene estirpe benjaminiana, que es el problema del auratismo, ¿no? O sea, ¿qué es el aura, ¿no? Y por qué el aura se dividiría con la famosa reproductibilidad, que es casi un lugar común que elude José Luis decirlo directamente, pero que se activa luego con Deleuze, ¿no? A ver, el aura respondería a uno de estos momentos transicionales, porque las formas estéticas de la transición, de la tradición, no eran inmanentes ni autosignificantes, sino que la tradición, ¿sí? Habla de un mundo ordenado de conformidad con el imperativo de una entidad trascendente que produce una sujeción heterónoma a eso. Entonces, por tanto, las obras de arte están pensando, o sea, están tendidas hacia la significación que haya en la idea de la ley del cosmos, la antigüedad, o el tiempo salvífico en la Edad Media, ¿no? Entonces, el aura, que es algo que surge con la modernidad, ¿no? Pero que tiene que ver con la inmanentización de esa trascendencia que sobrevive a través de la estética. Es decir, aunque el arte ya sea una cosa autosignificante y en teoría sea inmanente, está producido para crear afectos inmanentes, ¿no? En una realidad histórica, no trascendente, sigue teniendo por sus características de organicidad, de unidad, de relación con la bondad, con la belleza y con todo tipo de cuestiones, una especie de herencia platónica. Por eso José Luis habla del proyecto contraplatónico de Buñuel, ¿sí? Sigue teniendo cosas, o sea, elementos para decir que el aura sigue imponiendo una sujeción heterónoma, ¿no? Sigue produciendo una sujeción heterónoma sustrayendo a la obra de arte del campo inmanente de la base afectiva en la que se produce en realidad, ¿sí? Entonces, bueno, el libro, ¿sí? Lo que propone es justamente que el arte corporativo, ¿sí? De México lo que hace es, pues se supone que el aura, el lugar común es que por la reproducción, según Benjamin,
perdería esta idea de organicidad y por lo tanto abriría una condición de posibilidad para que se crease una estética, o sea, una estética, ¿no? Que sería la llamada politización de la estética, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace en realidad la modernidad? Falsear, ¿sí?, las condiciones de posibilidad de esta reproducción y seguir reproduciendo el aura falsariamente, ¿sí?, digámoslo así, seguir reproduciendo el aura falsariamente, ¿no? Entonces, lo que se hace es crear la idea de que existe esa especie de unidad, de que existe esa idea de trascendencia, de que existe esa idea de bondad, de verdad, ¿no? Y por lo tanto, domestica la recepción y la posibilidad de insurgencia afectiva por parte del receptor, ¿no? Eso es muy claro, por ejemplo, en el cine fascista, ¿no? Eso es muy claro, por ejemplo, en el cine fascista, lo dice José Luis explícitamente cuando habla de Leni Riefenstahl, ¿no? Pero, sí, también lo es del cine corporativo mexicano, ¿sí? Porque eso es lo que hace, justamente, o sea, prende los afectos para crear pobres conservadores, ¿no? O para crear personas inscritas en un proyecto nacional que en el fondo está reprimiendo a masas enteras de población, que tienen un patos, pero que ese patos no se puede explicar, ¿no? Entonces, bueno, eso, sí, bueno, esa condición de posibilidad que abre Buñuel, ¿sí?, ya mezclándola con Deleuze, y ya prácticamente termino, ¿sí?, sería la idea de la politización de la estética, ¿no? Que no sometería, ¿sí?, la capacidad reproductiva a estas dinámicas y que, ¿sí?, rompería con la ideología imperante, que es la que se está reproduciendo en realidad, ¿no? O sea, crearía un desvío del desvío, que es en sí la ideología, ¿no? La ideología nos aparta de la realidad material, las condiciones materiales de existencia. El arte, como lo entiende Buñuel, estaría quebrando la ideología, por lo tanto desviándose de ese desvío para penetrar, ¿no?, hacia la base inmanente de los afectos que en realidad están en juego en el medio social, ¿sí? Por lo tanto, ahí lo que se está proponiendo es algo que va mucho más allá de lo estrictamente estético, ¿sí? Porque tiene que ver con un conflicto entre historia, tal y como es planteada por estos proyectos totalizantes, como el del cine nacional mexicano, ¿no?, inscrito dentro del proyecto del corporativismo, ¿sí?, y plantear una lucha dialéctica entre esta totalidad de esta historia, que en realidad es un fetiche, ¿sí?, en realidad es un fetiche porque no es una totalidad, se está negando cosas que quedan, negando, reprimiendo, destruyendo, aniquilando cosas que están completamente afuera, expresiones afectivas que están completamente fuera, y el problema justamente de esto que quedaría fuera, que es la vida, ¿sí? Es la vida en su base inmanente de producción de afecto, que generalmente desde la ideología no tiene ni siquiera nombre. No tiene ni siquiera nombre, o sea, entra ahí una especie de indecible que con el cine se consigue de forma particular, ¿no? Porque el cine pues, es un lenguaje de imágenes, no tanto de discurso, ¿no? También hay una discusión ahí interesantísima que plantea José Luis entre narración y cine, ¿sí? Si quieren luego eso, te hago algunas preguntas si llegamos, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, ¿no? Decir que bueno, el suplemento entonces de Deleuze es importantísimo, ¿sí? Porque lo que reclama Deleuze es esta idea de naturalismo, ¿no? Y de la idea de la pulsión de la imagen, ¿sí?, utilizando justamente el naturalismo para fisurar eso que desde Benjamin podríamos llamar aura, ¿no? Aura en este sentido que he explicado. Es decir, el lazo que sitúa a la imagen, ¿sí?, en un registro de sujeción heterónoma, que tiene que ver con estas ideas de originalidad, organicidad, trascendencia, ¿no?, belleza, bondad, verdad, ¿no? Y que, ¿sí?, haciendo ese corte, esa fisura, ¿sí?, devuelve, ¿sí?, a ese campo dialéctico, no hablaría de dialéctica, pero bueno, ese campo de choques expresivos, ¿no?, inmanentes, ¿no?, donde se está jugando, se está librando una expresión del afecto que es producida sobre una base de inmanencia y no sustraída, ¿no?, en un horizonte trascendente que por lo tanto implicaría una sujeción heterónoma de esa afectividad, ¿no?, como justamente es lo que hace el cine de la época de oro, ¿no? Y bueno, eso Deleuze lo llama acceder a un mundo originario. ¿Qué sería acceder a un mundo originario? O sea, acceder a, ¿sí?, ese más allá del mundo interpretado, que diría Rilke, ¿no? Ese más allá del mundo interpretado, que diría Rilke, que en el caso que nos ocupa es la interpretación que hace del mundo de la realidad nacional, el Estado corporativo. Y claro, es una película del 50, que eso es importantísimo, claro, o sea, no había pasado el 68, no había pasado un montón de cosas, ¿no?
y la producción ideológica de este sistema, ¿no? Corporativo, ¿no? Y bueno, yo con eso cerraría de momento. Yo tengo un par de cuestiones ahí que me gustaría discutir con José Luis si hay tiempo, ¿sí? Porque hay cosas en las que también disiento del libro, ¿sí? O sea, ya como alumno que le sigue dando vueltas a su discurso, hay ciertas cosas ahí, o sea, el tema de Lukács, el tema de la narración y tal, pero luego sí, eso lo platicamos ya si quieren después, ¿no? Porque ya me extendí, ya llevo 20 minutos. Ok, muchas gracias. Gracias. Tienes uno, por favor. Bueno, pues, no, pues primero que nada también agradecer un montón a José Luis por la invitación a hablar aquí de su libro, agradecerles a ustedes su presencia, y bueno, a la librería por ponernos el espacio. Yo, bueno, debo decir que también me da un montón de gusto presentar este libro. José Luis, también me reconozco un poco en la introducción que hacía Joseba a su intervención. José Luis nunca ha sido formalmente hablando mi maestro, pero es alguien con quien, como él mismo decía, hemos venido trabajando desde hace ya muchos años en toda una serie de proyectos. Y bueno, es alguien de quien yo he aprendido muchísimo y además me da gusto especialmente tener la oportunidad de hablar de este libro porque mi trabajo con José Luis ha sido determinante para que yo también en un momento me inclinara hacia la investigación relativa al cine, ¿no? Entonces yo también he estado de cerca un poquito, sobre todo ciertos momentos del proceso largo de investigación que ha llevado a José Luis finalmente a publicar este libro. Entonces, vaya, esa cercanía me resuenan un montón de cosas y pues agradecerte, José Luis, felicitarte por el libro y pues decir eso, que me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar al respecto. Yo voy a aprovechar mi intervención para hablar muy esquemáticamente de algunos puntos que me parecen fundamentales del libro, invitando por supuesto a su lectura y quizá concentrándome en 2 o 3 aspectos que tienen que ver puntualmente con esa inclinación que yo he tenido en el último tiempo hacia algunos aspectos de los estudios sobre el cine, ¿no? Y que bueno, me ponen un poquito de cerca de algunos puntos que aquí José Luis desarrolla con mucha más profundidad de lo que yo hasta ahora he podido, por supuesto. Debo decir, también en ánimo de invitar a la lectura del libro, si ustedes conocen la escritura de José Luis, sabrán que es un autor con un grado de abstracción importante, que no es siempre sencillo leerlo, siempre es un tanto exigente por la propia naturaleza del discurso filosófico en el cual José Luis se mueve, pero también por el grado de abstracción que la crítica del modo en el que José Luis la trabaja pues implica, ¿no? Y me pareció que este es quizá uno de los textos, José Luis, que te he leído que me resultó más sencillo. No quiero decir que sea fácil, sin duda, leer el libro, pero comparado con otras cosas, a lo mejor tiene que ver con la cercanía de algunos de los temas que trabajamos aquí, pero me resultó un libro bastante menos demandante en el sentido de la dificultad, pues, insisto, no quiero decir que el libro no tenga un grado de abstracción, sobre todo en ciertas partes importantes, pero me pareció un libro que yo pude leer con bastante interés, con bastante facilidad y que a mí me resultó pues muy estimulante, ¿no? Quisiera entonces destacar algunas cosas, trataré de no repetir mucho de lo que ya comentó Joseba, ¿no? Pero a mí hay una cosa que en general me parece fundamental del libro y que de pronto en el transcurso del libro a lo mejor podría perderse de vista, pero me parece muy importante, que es el fondo benjaminiano que siempre está latiendo en el libro, ¿no? De forma muy bonita el libro empieza y termina con Benjamin, con referencias muy puntuales a Benjamin, y esa circularidad, por un lado tiene una implicación, una importancia metodológica, pero por otro lado le da, digamos, una cuestión formal muy bonita al libro, ¿no? Empezar y cerrar con Benjamin, y me parece que si bien a lo largo del libro el autor que de alguna manera pareciera tener una presencia más importante, pues es, como ya decía también Joseba Deleuze, ¿no?
en particular el de los estudios sobre cine, por supuesto, me parece que hay toda una audacia muy rescatable, ¿no?, en el libro, que tiene que ver con activar el aparato teórico de Deleuze en el marco de una estrategia que en el fondo es dialéctica, ¿no? Lo cual tal vez a Deleuze no le hubiera gustado, pero no le vamos a preguntar. Me parece esto algo una audacia metodológica del libro que me parece destacable, ¿no? El modo en el que empieza José Luis muy puntualmente remite pues a algunas de las tesis fundamentales de Benjamin en el célebre ensayo de Benjamin sobre la obra de arte, ¿no? Y de ahí yo creo que recupera dos premisas fundamentales que de alguna manera orientan todo el ejercicio que desarrolla el libro, ¿no? La primera de estas tesis sería que la emergencia del cine representa de suyo una transformación en las condiciones de lo sensible y una transformación radical en las condiciones de posibilidad de la inteligibilidad del tiempo y de la historia, ¿no? El cine de suyo como fenómeno cultural con su emergencia modifica estas condiciones, ¿no?, transformando entonces la condición del fenómeno estético y la condición de la producción de imaginarios históricos, ¿no? Esto me parece que de alguna forma es la idea profunda que José Luis está explorando en lo que él va a desarrollar en relación con un corpus fílmico mexicano en particular, ¿no? Benjamin cerraba aquel ensayo, como ustedes podrán recordar, aludiendo a una suerte de reconfiguración de la relación que podríamos llamar dialéctica entre lo estético y lo político, ¿no?, en el enfrentamiento que él muy militantemente desde su pensamiento estaba sosteniendo frente al fascismo, denunciando la estetización de la política que llevaba a cabo el fascismo y para lo cual el cine pues era un aparato, un dispositivo potentísimo, ¿no? Frente a ello, pues recordarán, Benjamin oponía la politización del arte, que sería lo que ya en su momento estaban operando las vanguardias, o algunas expresiones de las vanguardias, y fundamentalmente la vanguardia soviética del cine, ¿no? Entonces, esta oposición entre una estetización de lo político y una politización del arte es un poco lo que José Luis va a ver de qué manera está reelaborándose, reactualizándose, resonando esta oposición en toda una serie, digamos, de juegos dialécticos que es posible leer en el cine mexicano, ¿no? En el cine mexicano, a partir de una oposición paradigmática que se da a mediados de siglo, que ya un poco citaba Joseba, que es aquella que tiene que ver entre, por un lado, el cine que José Luis denomina el melodrama, ¿cómo es? Melodrama popular, ¿no?, y la épica nacionalista, ¿no? Es decir, muy puntualmente el cine del Indio Fernández y el cine de Ismael Rodríguez, ¿no? Es decir, el cine de, bueno, podemos recordar, ¿no?, o sea, toda la Valle María Félix, en Río Escondido, ¿no?, en Maclovia, esta épica nacionalista tan, digo, que a lo mejor a tantos años de distancia nos puede parecer un poco de risa, pero que en su momento podemos imaginar lo potente que fue el dispositivo cinematográfico mexicano en términos de la producción de un imaginario sobre lo nacional, de un imaginario sobre lo popular, y todo esto que también ya decía yo, se va con implicaciones políticas muy fuertes, ¿no? ¿Y de qué manera frente a esto, pues la producción paradigmática que de alguna forma representa una oposición radical a esto, pues es Los Olvidados de Buñuel, ¿no? Pero algo que a mí me gustaría destacar también tiene que ver con algo que ya decía Joseba, que la cifra de lectura de esta oposición paradigmática entre un cine nacionalista, digamos, y el cine que va a leer José Luis como naturalista, cuyo paradigma sería, insisto, Los Olvidados, es una cifra específicamente fílmica. Eso es muy importante, digo, suena como una obviedad, pero quizá no lo es, porque nosotros podríamos pensar, claro, Los Olvidados, pues está haciendo una crítica, pues al régimen postrevolucionario mexicano, está, digamos, con este discurso respecto de la modernidad mexicana y demás, ¿no? Y bueno, y Los Olvidados, pues está presentando un entorno social de marginación, de pobreza material, pero de pobreza simbólica, de pobreza moral, etcétera. Pero aquí lo importante y lo que va a desarrollar José Luis de una forma muy interesante es que la clave, la cifra de lectura de esta crítica al orden de la representación del cine mexicano de aquella época es específicamente fílmica. Eso quiere decir que no se va a centrar, no primordialmente al menos, en el orden de lo narrativo, ¿no? No se va a centrar en el cine en tanto relato, no se va a centrar en el cine en cuanto a su referencialidad semántica, ¿no?, sino al modo en el que está trabajando dialécticamente la imagen cinematográfica, ¿no? Eso quiere decir, es enfocar el modo en el que está funcionando la imagen en la construcción de los planos, ¿no?,
en la construcción de la inteligibilidad del tiempo y del espacio dentro del filme por el modo en el que ahí se están ordenando las figuras, los cuerpos dentro del paisaje, con una cierta correlación entre escalas, entre tamaños de planos, etcétera, ¿no? Esta es la cifra de lectura que José Luis va a construir sobre la base de una lectura, insisto, heréticamente dialéctica de Deleuze, yo lo diría de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque para construir la categoría de naturalismo, José Luis va a hacer una lectura ahí cruzada muy interesante que va, digamos, de Adorno a Deleuze, en cuanto ambos se están distanciando, digamos, del Lukács, que estaría trabajando sobre la idea de realismo crítico, ¿no? En ambos autores, en Adorno y en Deleuze, habría una cierta radicalización, pero que los distancia de este realismo crítico lukácsiano, en la medida en que se están distanciando de un principio mimético que todavía está operando ahí en Lukács, ¿no? De manera tal que para ellos el cine ya siempre va a ser espectralidad, ya siempre va a ser ensoñación, y sobre esa base es donde va a trabajar la categoría crítica de naturalismo, ¿no? No quiero ahondar demasiado en ello, quizá por ahí el Andrés II va a hablar más al respecto, el que también es muy adorniano, ¿no? Pero quería señalar de nuevo esta audacia que implica poner a trabajar el aparato teórico deleuziano en el marco de una estrategia que nunca deja de ser dialéctica, ¿no? Que nunca deja de ser crítica en el sentido de la doble negatividad adorniana, por un lado, y de la dialéctica en el sentido benjaminiano, ¿no? Es decir, esta necesidad de insistir en dialectizar siempre las imágenes, ¿no? Insisto, sobre esta base es que José Luis va a construir la categoría del naturalismo para habilitarla como clave de legibilidad de esta suerte de tradición crítica que estaría elaborándose dentro del cine mexicano, que insisto, su paradigma estaría en los olvidados, pero que está teniendo ecos en toda una cinematografía posterior y que José Luis va a leer en ciertos cortes temporales que también ahora voy a referir más adelante, ¿no? Pero digamos que en términos generales, a mi entender, el naturalismo tendría que ver con este momento en el que el realismo social se radicaliza de una forma tal que de lo que se trata es de ver de qué manera la pulsión está jugándose ya en el plano de lo perverso o de lo ominoso como efecto de las territorializaciones del capital y de los emplazamientos sociales o sociohistóricos de la modernidad capitalista, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí es muy interesante ver cómo se actualiza esta idea benjaminiana de qué manera el cine está construyendo nuevas condiciones de posibilidad para producción de imaginarios históricos, ¿no? Y cómo dentro de la propia imagen cinematográfica tenemos, por un lado, efectivamente, pues toda esta épica del paisaje nacional y todo esto, María Félix con el cielo de Figueroa al fondo, ¿no? Caminando al pueblito al que la mandó el presidente, etc. Pero al mismo tiempo tenemos, pues, dentro de la propia industria cultural, esto es muy importante, operando otro tipo de estética, pero que, insisto, tiene que construirse la categoría para hacerla legible, ¿no? Este es un poco, me parece que es, en suma, el aporte, la contribución que José Luis está haciendo a los estudios del cine mexicano, ¿no? La construcción de esta categoría que nos va a hacer legible esa estética que está, digamos, oponiéndose dialécticamente al cine nacionalista. Desde lo que en principio en Buñuel se puede entender como la imagen pulsión, ¿no? Ese lugar en el cual el devenir intensivo de la pulsión está dando cuenta de una falla ontológica de la modernidad, está dando cuenta del índice de fracaso histórico de una modernidad que está dejando fuera un montón de cosas, que está reprimiendo, como decía Joseba, un montón de cosas produciendo pues una afuera, desde el cual, insisto, esa falla ontológica, esa falla histórica va a ser legible en el cine, pero de nuevo, en esa cifra específicamente fílmica, ¿no? Esto pues me parece que en términos generales resume en mi lectura la apuesta metodológica de José Luis por ir encontrando los ecos, las reelaboraciones de este naturalismo, de esta estética naturalista que se estaría, insisto, elaborando fílmicamente. Eso es interesante porque además, si vemos cómo trabaja Deleuze la categoría de naturalismo, pues está, como tantos otros autores, releyendo a Solá, ¿no? Está trabajando sobre esa literatura decimonónica y la inflexión que está produciendo con respecto al realismo decimonónico, pero insisto, lo que José Luis está, digamos, reelaborando con base en el corpus teórico de Deleuze y nuevamente en forma dialéctica, es esa relación fundamentalmente entre toma y montaje, como la dialéctica fundamental
que va a ser legible pues esta estética crítica que sería la naturalista. Esto quisiera detenerme en esto un momento porque me parece fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos, digamos, al modo en el que la crítica o los estudios de cine han abrevado de la teoría crítica, fundamentalmente de Benjamin, por un lado, y cómo han abrevado de Deleuze, por otro, lo que vemos es allí una oposición fundamental que tiene toda una historia en la tradición de la teoría de la crítica de cine, que es esta distinción entre si centramos el análisis en la toma o en el montaje, en el plano o en el montaje, ¿no? Sabemos, por supuesto, que para Benjamin y para la tradición del pensamiento dialéctico van a tender a centrarse en el montaje, ¿no? Y fundamentalmente en el modo en el que el montaje trabaja en el sentido de Eisenstein, ¿no? El montaje que se llama montaje de atracciones, montaje de colisión, montaje de choque, o ya en su elaboración teórica un poco más fuerte, montaje dialéctico, ¿no? Eso es lo que encontramos en Benjamin, eso es lo que encontramos de cierta forma, por ejemplo, en Krakauer, y eso es lo que encontramos incluso en autores posteriores como Didi Huberman, ese interés en el modo en el que el montaje está trabajando dialécticamente y eso habilita una posibilidad crítica de la imagen cinematográfica y sin embargo hay toda otra serie de autores de los cuales Deleuze quizás la elaboración filosófica más potente que dicen que no, que el montaje fue cooptado por la propia industria cultural que Adorno y Horkheimer denunciaron, que fue instrumentado narrativamente para la producción de esos imaginarios que en su momento la vanguardia soviética ya estaba tratando de quebrar, ¿no? Y que fue finalmente fagocitado por la lógica del espectáculo y del entretenimiento y instrumentado fundamentalmente en términos además de narrativos, ¿no? De manera tal que, bueno, eso es muy claro en el cine mexicano. Si vemos el cine, por ejemplo, de este cine de oro, pues hay una apropiación efectivamente del montaje eisensteiniano, ¿no? Y hay su inscripción pues en la producción de estos imaginarios sobre lo popular, lo nacional, etc. Entonces, ahí me parece que José Luis sigue un poco más de cerca a Deleuze, dejando el montaje un poco de lado frente al estudio de la composición del plano, ¿no? Y a ver cómo, de alguna forma, está trabajando dentro del plano la operación crítica, que sería la del naturalismo, ¿no? Eso es toda una discusión, ¿no? A la fecha, eso me parece que habrá una discusión que también, si tuviéramos tiempo, no sé si lo vamos a tener, pero daría para mucho. Pero lo que me parece lo cierto es que si queremos ver de qué manera el trabajo con el montaje, las apuestas estéticas en el cine con el montaje han trabajado, digamos, críticamente en ya en las últimas décadas, lo que vamos a encontrar es que el cine que lo hace es un cine que ya no es el cine de masa, ¿no? Es el documental ensayístico, es el trabajo de Godard, por ejemplo, o de Farocki, o de Chris Marker, o bueno, de cineastas más contemporáneos también, pero es un cine que ya va a ser más difícil de ver, ya no es el cine que va a atraer al gran público, ¿no? Va a ser el cine que está de alguna forma haciendo el trabajo de lo que las vanguardias habrían hecho, ¿no? Pero actualizándolo en nuestro tiempo, ¿no? Rompiendo las formas y ya, digamos, incluso saliéndose del cine, yéndose hacia el mundo de la transmedia, hacia la videoinstalación, etcétera, ¿no? Efectivamente, me parece que si el montaje tiene un potencial crítico fuerte en la imagen cinematográfica en las últimas décadas, es ahí. Pero José Luis está interesado fundamentalmente en el modo en el que, o sea, el cine que le interesa a José Luis es el cine que atrae a las masas, ¿no? Es decir, es el cine que sí puede ver, digamos, la masa por esta relación que inaugura el cine de la relación entre el afecto y la masa. Eso es fundamental, esto que también ya está en Benjamin, ¿no? Entonces, de nuevo, se trata de dialectizar esa misma cinematografía, ¿no? La que produjo el Estado en los años 70 y 80, finalmente el Estado financiaba mucho de este cine, y cómo allí, dialécticamente, insisto, está trabajando otra estética que ya no es, pues, la de la estética nacionalista, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que José Luis va, digamos, a trabajar, rastreando, siguiendo esta pista del naturalismo en toda una serie de películas en tres cortes temporales fundamentales, ¿no? Primero, esta oposición paradigmática que tiene que ver, pues, con el cine del Indio Fernández y de Ismael Rodríguez, y por otro lado, lo de Buñuel, que ahí es muy interesante, por cierto, que ese cine, sobre todo el del Indio Fernández y Los Olvidados, ambas, el cinefotógrafo es Gabriel Figueroa, ¿no? Es el mismo cinefotógrafo que está trabajando ambas estéticas, lo cual me parece una cosa muy interesante de observar, ¿no?
Después viene la tradición, bueno, este cine de los años 70 y 80, que en cierto sentido es una época muy oscura del cine mexicano, ¿no? Pero bueno, que tiene sendas películas, vaya, incluso para el rescate de la filmografía, los muy orgullosos de la cinematografía mexicana, bueno, El Castillo de la Pureza, ¿no? Algunas que no necesariamente figuran en el libro de José Luis, y yo quisiera preguntarle en algún momento por qué, por ejemplo, El Lugar Sin Límites, ¿no? Que de pronto a mí me parece que podría perfectamente jugar en esta constelación, etcétera, ¿no? Y bueno, el cine de Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Etcétera, un cine extraordinario, ¿no? Y que está por ahí de nuevo, en un nuevo momento, ¿no? En un momento que tiene que ver con una condición de precariedad material fuerte, ¿no? Que tiene que ver con un momento donde todo el cine pasa por la censura del Estado y que además es un cine que está todavía localizado para una producción de consumo nacional, ¿no? Entonces ahí José Luis trabaja películas como Mecánica Nacional, una cosa fantástica, ¿no? Si ustedes recuerdan, El Castillo de la Pureza, que es un clásico, La Pasión según Berenice, un peliculón de Jaime Humberto Hermosillo, que si no han visto deben hacerlo un día. Yo te la recomiendo, yo sé que Canoa, ¿no? De Felipe Casals, también fundamental. Y ya en la última colita del siglo XX, el Evangelio de las Maravillas, que ya se sale un poco de este corte temporal, el Evangelio de las Maravillas, esta película delirante de Ripstein, ¿no? Que me parece también, bueno, fundamental. Ese, digamos, es el segundo corte temporal y cierra José Luis con un momento que ya me parece también vaya, ahí la investigación queda abierta y para mí me parece que yo también le quisiera preguntar a José Luis hacia dónde nos lleva esto en el momento contemporáneo. Hay un corte muy claro que tiene que ver, bueno, se suele poner Amores Perros como el momento en el que el cine mexicano irrumpe en la escena internacional, ¿no? Y entonces además hay completamente nuevas coordenadas, digamos, de la crítica que tienen que ver pues con problemáticas que ya son las del mundo globalizado y que son las mismas en México que en buena parte del tercer mundo o lo que ahora se llama el sur global, ¿no? Problemas que tienen que ver con la violencia relativa al crimen organizado, con problemas de desaparición, etcétera, ¿no? Y donde entonces el naturalismo va a tener ciertas inflexiones, pero José Luis insiste, aunque por ahí lanza la pregunta de en qué medida sigue operando la categoría de naturalismo que leíamos en los años 50 y en los años 70 y 80, en qué medida sigue operando en el siglo XXI, pero hay una apuesta por parte de José Luis de decir que sí, en efecto, hay todavía se le puede llamar naturalismo, aunque está ya trabajando pues en otro registro, en otra escala que tiene que ver con el propio índice histórico del cine, ¿no? Pero bueno, ahí José Luis va a trabajar Amores Perros, Jabón de Carlos Reigadas, que también es buenísima, Eli de Amate Escalante, una de las películas también pues, más premiadas por la crítica internacional, quizá en los últimos 10, 15 años, ¿no? Y bueno, ya las más contemporáneas, Tempestad de Tatiana Hueso, que es una cineasta fundamental actualmente, La Libertad del Diablo, de Berardo González, Roma, de Alfonso Cuarón, y Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra. Y en estas últimas cuatro hay, si ustedes se dan cuenta, ya una bifurcación, ¿no? Se plantea ahí una cierta disyuntiva porque, bueno, Ya no estoy aquí y Roma son películas de lo que convencionalmente entendemos como cine de ficción, mientras Tempestad y La Libertad del Diablo ya nos hablan pues de esta potente deriva del cine mexicano de los últimos años hacia un documental. Le han llamado nuevo documental mexicano, le han llamado de muchas formas. José Luis le llama documental poético, se puede hablar, hay quienes ya ni le llamarían documental, le llamarían ensayo, le llamarían quién sabe qué, pero el punto es que hay un distanciamiento con lo que convencionalmente se ha entendido como ficción para tratar problemáticas sociales, digamos, de otra manera, ¿no? Entonces, ahí es donde en esa bifurcación se queda el libro, ¿no? Vaya, pues nos instala pues en el problema del panorama contemporáneo del cine, ¿no? Y nos deja pues un poco como con esta pregunta, ¿no? De hacia dónde entonces va de qué manera sigue teniendo ecos esta crítica, ¿no? Esta estética naturalista, ¿no? Y de qué manera, bueno, actualmente pues estamos en este momento donde están pasando además tantas cosas en el cine mexicano, muchas de ellas muy interesantes, pienso yo. Y bueno, yo lo que pienso es que José Luis nos da con este libro una clave de lectura muy potente, muy interesante para pensar cómo están operando la crítica al orden de la representación, al modo en el que una cierta modernidad fracasada no deja de producir saldos históricos que asociamos con la catástrofe y con la barbarie legítimamente, y de cómo el cine pues no deja de elaborar dialécticamente pues estas condiciones críticas, ¿no? Entonces, bueno, yo con muchos temas pendientes por ahí, lo dejo por ahora acá, le cedo la palabra a mi tocayo Andrés Gordillo, y pues de nuevo felicitar y agradecer a José Luis por la invitación, ¿no? Bueno,
le voy a pedir a Andrés Gordillo hacer su intervención. Quizá de todos con el que tengo menos relaciones con Andrés, ¿no? En realidad más por siete estudios críticos, mi invitado, y esto lo digo absolutamente a propósito, me invitó cuando la peste a tener una mesa en Zoom sobre el año de la peste de Casals, un peliculón verdaderamente igualmente delirante como se tiene toda esa época. Y entonces a partir de esta invitación que me hace Andrés, que cuando consideré a quién invitar a esta primera presentación, para mí fue fundamental tomarlo. Porque además fue una discusión muy divertida en su momento, sobre una película delirante y profundamente bizarra. Pero, Andrés, muchas gracias. Gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos ya mencionados y qué bueno que mencionas ese episodio, José Luis, porque les cuento a quienes no han conocido o quizá visto o tenido acceso a ese coloquio que organizamos en 17 Instituto, fue en 2020, como decía José Luis, a propósito de del COVID, y nos pareció con Benjamín Mayer, que es el director de 17, que había una elaboración posible si tomábamos, digamos, una serie de películas de diferentes momentos y directores, etcétera, para pensar precisamente la situación pandémica desde el registro del cine, ¿no? Entonces, ese es un poquito el contexto. Pero, en fin, quizá, como decía José Luis, no hemos sido tan cercanos en la forma de trabajo. Sin embargo, desde hace varios años, a mí me interesaba mucho leerlo, pues leer sus textos. Y es interesante porque a pesar de que convivíamos en la misma universidad, pues yo creo que nunca nos encontrábamos ni conversamos. Entonces, es interesante esa, digamos, diferencia entre la escritura y la vida, ¿no? O la persona que siempre me gusta hacer. Y una particularidad, digamos, que siempre me ha hecho sentir mucha afinidad con los textos de José Luis es su, pues no sé qué es su tendencia o tu pasión por lo monstruoso. A mí también me gusta mucho, entonces siempre era como ahí algo interesante, alguien que estuviese conversando de eso, además, como ya dijeron, del modo en que, o de la forma en que lo hace. Yo voy a hablar de unas impresiones que tengo acerca de este libro, o sea, como de motivaciones que me han hecho ahí pensar algunas cosas. Quizá la primera es ahondar un poco en lo que ya mencionó más puntualmente Andrés Luna, y que es en esta manera de aproximación o de leer, o en esta, digamos, mediación que está de algún modo articulada en la lectura de este libro y en su formulación, que es cómo se pone en juego dos tradiciones, digamos, intelectualmente hablando, dos historias distintas. En principio, lo que podemos denominar como la Escuela de Frankfurt, en términos muy generales, y después el pensamiento francés de los 70. Historiográficamente, estos dos como momentos han sido más bien escindidos, como decía Andrés, bueno, él decía en el cine, pero nos podemos ir a muchísimos otros registros y siempre suele estar como de algún modo separado en una discusión que sería interesante ver de dónde viene puntualmente, pero que tiene que ver con, por parte de los franceses, decir que la Escuela de Frankfurt y prácticamente la dialéctica, pues no tenía ya mucho que decir y estaba como agotado, como si fuera un modelo de pensamiento agotado y que ya no tenía mucho más que decir, ¿no? Respecto al análisis de la crítica social, etc. Y eso no deja de ser una política de lectura, digamos. Hay que pensar que siempre los modos de leer de las instituciones, etcétera, pues van disponiendo determinado acceso a los archivos y las sensibilidades que se juegan en ese espacio, digamos, de lectura y de forma de pensamiento. Entonces, sí me interesa marcar este juego que hace, porque me parece muy interesante, porque no solo, y para enlistar algunas afinidades entre una escuela, digamos, y otra serie de pensadores,
atravesados por una guerra mundial además, es que pues asuntos como el cine, la literatura, pero quizá fundamentalmente también la historia, pues se vuelve un asunto que pensar, digamos, un tema común. Y es impresionante ver las maneras en que, aunque cada quien, digamos, a su modo lo va escriturando, se aproximan mucho en la misma proporción en la que se alejan. Entonces, esa es una primera mención, digamos. Aquí está cifrado, pues, en la negatividad o en la vía negativa de Adorno y en todo la reflexión acerca de las afecciones de Deleuze. Pues es un primer momento, porque además es interesante que eso esté actualmente, es decir, o sea, se podría pensar de mil maneras, como decía Joseba, entrarle de la colonialidad, ¿no? O sea, de mil formas, y lo interesante es que esto tenga una resonancia crítica todavía que dé de qué hablar, y eso no me parece menor, y menos en un momento, pues, digamos, social como este. Digamos que la equivalencia o el cálculo, pues, se lo borra todo, ¿no? El otro punto es retomar lo que mencionaba Joseba a propósito de la mención de José Luis de Benjamin y el comienzo, porque en cierto sentido lo que estaría en juego es pues una gramática, digamos, una forma de inscripción históricamente que nace o que es alumbrada, digamos. Y cuando una forma de inscripción o cuando una tecnología o una grafía de este calado aparece, digamos, en el mundo de lo social, pues es la transformación radical de la forma de concebir el tiempo, de concebir la existencia misma, la lectura, etcétera, el saber. Y entonces es muy interesante porque esto, en cierto sentido, estaría anunciando al cine como una forma del tiempo, digamos, inédita, una experiencia del tiempo inédita. Y eso no es cosa menor, aunque quizás sea algunos de aquí ya muy dicho, pero pues estamos hablando que entonces lo que se está cifrando es de una manera singular las formas de experiencia del tiempo, es decir, aparece con esta nueva gramática o esta nueva producción de imágenes, etcétera, una forma, digamos, del ser distinta, y eso es muy interesante. Eso me hace pensar a mí en algo que mientras leía el libro me llamaba la atención, porque José Luis menciona como 2 o 3 veces aquí, particularmente en el primer capítulo, en la introducción, que él de algún modo se desmarca, aunque parte también de la historiografía del arte, y particularmente la historiografía del arte que tiene que ver con el análisis cinematográfico. Y esto se puede comprender bien cuando uno va avanzando en el libro, porque precisamente a mi gusto, lo que está haciendo José Luis es concentrarse, voy a decirlo de esta forma, en la historicidad del cine mexicano. ¿A qué me refiero con esto? Por historicidad aquí entiendo, digamos, de una manera medio rápida, la imposibilidad de la coincidencia del presente consigo mismo, digamos, o del tiempo consigo mismo. Digamos, siempre habría un efecto de diferencia que imposibilita que las cosas estén, digamos, anudadas o bajo el signo del uno o de la totalidad, etc. Entonces, cuando me refiero a que hay un trabajo que se concentra en la historicidad del cine mexicano, me refiero a los modos en los que precisamente digamos, esta nueva gramática que es el cine, ha esforzado en suturar o en simbolizar o de algún modo inscribir una manera de experimentar la política, el tiempo, la existencia misma, digamos. Son formas fallidas siempre en los que esta no coincidencia empieza a dejar como estelas. Digamos, esta no coincidencia lo que haría es dejar estelas o marcas. Esas marcas, José Luis las divide más o menos en 3, que es lo que voy a nombrar aquí como el cine nacionalista, el naturalista y del siglo XXI, ¿no? Entonces son síntomas, digamos, acerca de cómo la historicidad no se sutura y sin embargo deja ahí, de algún modo en el mundo de lo social, marcas muy importantes que, como decían Andrés y Joseba, pues es el cine, nada más y nada menos, que además de masas, pues que construyen todo lo que ya dijeron, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa quizá mencionar es que, como ya se ha dicho, es que el cine nacionalista
pues está inscrito digamos, en el esfuerzo teleológico del Estado para, de algún modo, agrupar una serie de experiencias del tiempo, de la identidad, del pasado y muchas otras cosas respecto a ese proyecto político, digamos. Entonces, la historicidad se estaría cifrando de algún modo con todo este tipo de tomas, etcétera, que Andrés ya mencionó y que no va a repetir. Bueno, eso lo podemos ver hoy quizá claro, pero es interesante el efecto de distancia que va produciendo el escrito de José Luis, digamos, porque no es algo que está familiarizado, o sea, de hecho es extraño, o sea, en el sentido de que produce una extrañeza ya a la distancia, y eso, amigos, es una virtud. Después está el cine naturalista, que es, pues, Buñuel y digamos, donde se va centrando más José Luis en el segundo capítulo, o en el tercero más bien. Esto es muy interesante porque lo que aparece es que ya desde su lectura de Deleuze y etcétera, empieza a señalar cómo esta historicidad, en vez de querer suturarla a esta experiencia, digamos, gramática del Estado, empieza a desquiciarse o empieza a mostrar, digamos, desfiguraciones, modos en los que se volvería intolerante o en los que se volvería incluso repulsivo, las sensaciones al momento de ver el cine, porque lo que te está mostrando es precisamente como el lado B de toda la costura o el anudamiento que hacía el lado A, digamos, el lado nacionalista. Y eso es de algún modo interesante porque empieza a verse de algún modo, como decía Andrés, las pulsiones o, dicho de otra manera, el goce, que de algún modo va cifrándose de otra manera en estos años, pues que son los 60 y los 70, etcétera. Y eso me parece muy interesante porque lo que más bien empieza a producir son formas no domesticadas del rostro, de los paisajes, digamos, de el decir, de la expresión. Y eso es, pues a mi gusto, como lo más interesante de este capítulo, porque es cuando la historicidad no busca ser suturada, y eso a mi gusto es como un logro más o menos cultural, es decir, cuando no se quiere reunir a la unidad y más bien se quiere abismar hacia qué, hacia eso otro innombrable que de algún modo está constantemente manifestándose en la cultura y particularmente en esta forma del cine. Digamos, es un modo de rodear lo que José Luis va elaborando a partir de lo que nombra como grieta. A mi gusto la grieta sería una noción fundamental que está aquí en el libro, porque sería sus palabras dice, una potencia deformante, un impulso de la forma artística de devenir informe, o sea, digamos, no idéntico respecto a lo que uno puede ver, por ejemplo, a la comida, al amor, al sexo, yo qué sé. Empiezan a haber efectos no idénticos de cómo se supone que se tiene que actuar, y eso es, pues sí, puede ser ominoso y siniestro, pero también muy bueno. En el sentido que se pone interesante. Y también dice el devenir informe y zonas de indecidibilidad entre cuerpo y mundo. Digamos, esta región en la que de algún modo ya no se puede o no hay, digamos, un lenguaje que pueda de determinada manera volver equivalencial estas formas, digamos, de expresión o de cuerpo que están constantemente en estas películas, digamos, como pulsando. Y después está el siglo XXI, digamos, con Amores Perros, que decía Andrés en este esquema. Y a mi gusto, se pone mejor aún, porque lo que sucede es que lo que yo veía, y lo que mencionaba pues, José Luis, y esto sí es ya muy próximo en los documentales poéticos o en Roma, etcétera, es que a diferencia, digamos, del cine naturalista en el que está el asunto de la deformación, etcétera, aquí hay un desfondamiento. Este desfondamiento que él nombra, a mi gusto, o sea, tiene que ver como la ruptura ya del horizonte teleológico que cifró en un primer momento el cine nacionalista y que de algún modo se estaba pudriendo en el cine naturalista. Entonces, el siglo XXI ya no habría esos referentes quizá tan sólidos, están de algún modo desatados,
Y entonces ahí sí es un problema porque lo que podemos ver, digamos, en los documentales y las películas, es que ya en este horizonte del discurso de los mercados o capitalismo, como quieran llamar a esto, pues empieza a ver que hay una indeterminación tal respecto a la grieta, o sea, la grieta, digamos, es tan pulsa de tal manera, es de cierta forma innombrable, y etcétera, que, como decía Andrés Luna, pues nos deja como en suspenso, porque hacia dónde podría ir la crítica si en el cine naturalista era como dar lugar a la grieta, al informe, etcétera. Ahora que estamos, digamos, en este desfondamiento, pues ya no es como que se pueda dar un paso al informe, pues porque no es informe que es todo el mundo, etcétera. Además atravesado como por el goce de la perversión, o sea, que tiene que ver con la forma de explicitar, digamos, de transparentar absolutamente cada una de las formas de experiencia. Entonces, ¿qué sucede cuando este cine aparece y al mismo tiempo, digamos, los dispositivos o los aparatos electrónicos y todo este anudamiento, lo que hace es insistir constantemente de una manera medio delirante que todo puede ser visto, calculado, atrapado, etcétera. Y el cine, pues obviamente es una tecnología que de algún modo se deriva de todo esto. Entonces, es muy interesante que aún en el régimen, digamos, de lo visible, pues al final es vista y también es oído, etcétera, pues este tipo de películas se desmarcan, digamos, de esta necesidad por estar como volviendo porno todo. Es decir, es como una actitud de distanciamiento del goce perverso. Y eso es importante mencionarlo porque de algún modo pues no es tan común. Y sucede además, Andrés mencionó los premios y etcétera, pero en términos, digamos, de masificación, pues no son estas películas y documentales como Transformers. O sea, sé que esto es medio obvio, pues, pero no deja de ser como gramáticas menores de Les, ¿no? O formas menores, digamos, del cine, que también pues da cuenta como de hacia dónde está la sensibilidad que mencioné al inicio de la lectura de José Luis. Y por último, está esta cosa interesante porque a mí me llama la atención como en este último capítulo, el paisaje, digamos, o estas tomas, etcétera, empieza con una inversión, diría José Luis, que el agujero negro, digamos, ya no estaría en el rostro, que esto ahorita nos puedes explicar más, sino aparece como de fondo, es decir, ya no es el rostro, sino es lo que se va fugando, aquella indeterminación o aquello desfigurante que aparecería o aquella resquebrajamiento, no sé. Pero es interesante porque eso también puede ser otra forma, digamos, del goce, que puede ser un goce al ser. Y el goce al ser aquí lo entiendo rápidamente como una manera en la que, digamos, la vida de un sujeto o la vida de una, digamos, la existencia social se dirige de algún modo de nuevo a una unidad o a una totalidad. En este caso, podría ser una totalidad, digamos, del nihilismo, de la destrucción, ¿no? De la destrucción máxima o de la aniquilación. Entonces es muy interesante cómo, a mi gusto, lo que hace de algún modo José Luis es introducir esta forma de trabajar la historicidad, ojo, que no es historia y tampoco es historiografía, sino es de algún modo una forma de pensamiento que, a mi gusto, es eso, es una forma de pensamiento pues que nos sitúa en esa situación actual. Y eso de algún modo es interesante porque pues atraviesa muchísimas reflexiones. Ya vimos la estética, la historia, etcétera, la filosofía, bla, bla. Entonces, solo me interesa como mencionar que es muy interesante el libro al final para mí, porque de algún modo establece ¿cómo puedo decir? Bueno, pues sí, de un modo muy, como decía Andrés, ¿no? Según un estilo muy particular, según una escritura quizá, que a mí la verdad me invita como a leerlo, así como que no me importa perderme un poquito, ¿no? Está bien también perderse
y no entender que de algún modo nos sitúa en la pregunta acerca de cómo se está elaborando precisamente esta relación a la grieta. Es decir, si nos relacionamos a la grieta afirmativamente, digamos, no desde un punto nihilista meramente positivo de la destrucción y de etcétera, pues cómo puede ser, y lo más interesante es, ¿por qué el cine como tecnología, digamos, como forma de existencia de un tiempo inédito, está en juego en esa discusión? O sea, ¿por qué no está, digamos, otro tipo de cosa? O sea, ¿por qué el cine todavía estaría de algún modo allí teniendo un papel importante en un momento como este y, digamos, que de algún modo es una potencia de esta aparición, digamos, del cine como fenómeno del siglo XIX? Entonces, eso es interesante cuando precisamente el siglo XIX, decía Benjamin, pues el gran siglo infernal, ¿no? O del demonio, que no curiosamente la portada del libro corresponde a la fotografía de La libertad del diablo. O sea, quizá se haya desgarrado ya a tal nivel este infierno que venía desde el 19, que pues ya todo anda medio pues hasta en portadas, ¿no? Es decir, hablando ya en un sentido como, pues sí, medio en broma y medio en serio, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta aquí dejo. Sí, gracias. Muchas gracias. Reservé este comentario antes de lo que sigue, ¿no? Porque para mí es como muy importante dar dos agradecimientos, ¿no? Uno a Jorge Vadillo, que anda por ahí, ¿no? No sé, Jorge, andas por ahí, atrás. Que tengo que agradecer la transcripción de 800 páginas de un seminario del que resulta este libro. Él me hizo el favor de lo negrié horrible. Lo exploté al máximo y yo no podía creer al verdad que salían 800 páginas de un seminario que duró 3 años. Duró 3 años y que, bueno, al final del día da cuenta de esto, ¿no? Y de manera muy particular, porque podría no haberlo hecho y sé que siempre lo va a hacer, es a Roberto Garza, el haberme tramitado el permiso. Roberto es el productor de la Libertad del Diablo. De la Libertad del Diablo, mi amigo de toda la vida, y bueno, digamos, hay un pecadillo que siempre cometo, que en realidad siempre termino haciendo curaduría. No sé si hago filosofía, pero lo que sí hago es curaduría, ¿no? Lo que sí hago es curaduría. Y efectivamente, a Ernesto, que el otro día me preguntaba, ¿no? Enfrente, preguntaba, pero es que es muy extraño ver una imagen de la Libertad del Diablo al lado que se llama Constelación Buñuel. Lo pensé mucho, dije, ¿qué imagen pongo de portada? Aquí también una sugerencia muy interesante es que me botaron la referencia inmediata a Buñuel en el diseño del libro. Me dijeron, eso no, se vuelve absolutamente literal. Entonces eso me puso a pensar cómo resolver visualmente el libro, ¿no? Y el arco histórico, el arco de historicidad que hace exactamente todo el libro, tiene que ver con el hecho de que se llame Constelación Buñuel y ponga como imagen, digamos, quizá la última curva que puede hacer Los Olvidados, que tendría que ver con la Libertad del Diablo y la temática que aborda esa película. Entonces tiene que ver con eso, es decir, y justifica el concepto de constelación, ¿no? Nada más decir esto, sí, efectivamente, Buñuel constela un universo estético, cinematográfico, que en realidad construye un registro muy importante del cine y como imagen o como pato sobreviviente del cine mexicano, que es efectivamente cómo hay una grieta en el orden social y que el cine, este cine que a mí me interesa trabajar, está activando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, constelar algo no es hablar de Buñuel o hablar de Rimstein, es poner a constelar dialécticamente a Buñuel con Rimstein, a Rimstein con Amat Escalante, y eso construye una constelación, ¿no? Una constelación que tiene que ver con una idea fundamental, que es algo define el cine mexicano, es que la
si algo define algo que el cine mexicano contemporáneo, es un tipo de imagen donde lo visto y lo afectado no se pueden separar. El objeto y la afectación de los objetos a la mirada no se pueden separar. Y eso es propiamente la idea de imagen-pulsión. Esa es la idea. Es una imagen-pulsión porque la pulsión se agarra a su objeto y solo se explica por su objeto. Y eso entonces hace imposible que el afecto se separe de las acciones, de las situaciones, de las posiciones, de las intenciones, porque está totalmente amarrado a lo inmediato de la existencia. ¿Por qué los olvidados es importante? Porque Deleuze lo sugiere en alguna parte, dice, porque en los olvidados lo importante no es la carne, lo importante es el hambre. Y el hambre está en la carne que sueña el caibo que no se puede comer, ¿no? Entonces, ese atar la pulsión, hambre, al alimento es lo que sostiene como toda la estética y la tesis de este libro. Nada más como para cerrar un poco los comentarios que han hecho, que agradezco muchísimo a todos, a ustedes. Parece que son lecturas muy inteligentes y que me dejan pensando. Y bueno. Sí, bueno, queremos aprovechar la instancia que está el autor y los presentadores aquí en la mesa, por si alguna persona del público quiere hacer comentario, alguna pregunta, hay un micrófono disponible. Quizá, y entonces aprovechando, despejar algunas. Andrés observaba una cosa muy interesante. Al final, efectivamente, el libro abre una bifurcación, ¿sí? Es muy deliberado que termine hablando de 2 películas de ficción y 2 documentales, ¿no? Yo sí creo que si hay algo muy potente en la historia del cine contemporáneo en México, es el documental. Creo que es un género poderosísimo, estéticamente hablando, políticamente hablando, y que efectivamente, ¿hacia dónde puede devenir el naturalismo como estética? Hacia el documental, ¿no? Hacia el documental social, tal y como se trabaja en el México contemporáneo. Por eso cuando pongo el ejemplo de Tatiana Hueso y de un lapsus contigo, de Berardo González, eventualmente lo que se está poniendo en juego es efectivamente ese cierto registro de decir, el naturalismo siempre, en alguna medida, como documento social en su estética, arroja un gran síntoma sobre la realidad vital, existencial de buena parte del campo social mexicano. Me parece que es muy importante. Entonces, no es descabellado pensar que esa deriva del naturalismo cinematográfico como ficción pueda devenir en el documental o en el modo en que se está haciendo el documental. Esa es como la primera parte, ¿no? Ahora, ¿por qué el documental? Porque hay otra categoría que tiene que ver con la historicidad y con la reversión, digamos, que se hace de la estética clásica del cine mexicano, que es siempre la magnificencia del rostro, los grandes planos de María Félix, como bien decía, y los grandes paisajes épicos del Indio Fernández, ¿no? Andrés mencionaba que el paisaje en el Indio Fernández, el de Figueroa, siempre es un paisaje, es fondo blanco, es decir, lo que domina es el fondo blanco, la luz como aquello que define la toma, ¿no? Y el rostro es un agujero negro, la saturación del plano, ¿no? Y entonces la tesis es que eso se invierte en la historia del cine mexicano, y entonces el paisaje es el fondo negro. Piensen en Nelly de Amato Escalante, por ejemplo, como todo el tiempo el paisaje está sostenido sobre la oscuridad, y el rostro se vuelve el agujero, ¿no? Entonces eso cambia absolutamente los términos de la afección de la imagen, que habla efectivamente de un fondo de historicidad que yo encuentro en el documental, ontológicamente considerado, que es la idea de que el tiempo histórico es un espesor, es un, digamos, muy deleuzianamente, tiene que ver con el tiempo material de la existencia, como afección, como vida, y que es el cronos, el tiempo material de la historia. Y ese cronos visualmente solo se ve como espesor del paisaje. Eso es muy interesante, tanto
en La Libertad del Diablo, como en Tempestad, es muy interesante. No hay paisajes en La Libertad del Diablo, pero los fondos son espesos, son profundamente espesos, ¿no? Y algo similar pasa, por ejemplo, en la película de Tatiana Hueso. El paisaje brumoso es espeso y de ahí, en una especie de como ontología del abismo, vamos a decirlo así, surge un fondo de historicidad. Deleuze dice una cosa muy interesante: el documental es fundamental en la historia de la humanidad porque en la modernidad es la memoria del mundo, ¿no? Entonces aquí la pregunta es por las formas de la memoria del mundo, ¿no? De la memoria del mundo, y un poco lo que sugiero al terminar con los documentales es un poco ese tema, ¿no? En fin, era quizá un poco aclarar todas las discusiones. Ahora sí, si quieres, preguntas que alguien quiera hacer, comentarios. Pues no. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que gracias a ustedes. Y bueno. En nombre de la Universidad Iberoamericana, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, agradecemos a José Luis Barrios, a Andrés Luna, a Andrés Gordillo y a José Babús por esta presentación de Constelación Buñuel. También aquí al público presente y los invitamos a un vino de honor. Buenas tardes.